maestro que María. Bueno, a la Santísima Virgen la amaba muchísimo. Por ejemplo, se ha hecho esclava de María. Y es que yo creo que vivía la esclavitud, no sé si a la perfección, pero vaya, dentro de lo que yo lo entiendo, lo hacía todo, eso que decía San Luis María Griñón de Montfort, por María, con María, en María y para María, para sí todo, para Jesús. Porque sabemos, y ella sabía, que todo lo que hacemos con María, ella se lo ofrece a Jesús perfeccionado. Y bueno, entonces, y solo la asignatura del amor quiero aprender. Realmente es que era increíble cómo amaba al Señor, lógicamente. Lo amaba tanto que yo lo veía en ciertas cosas, pero a veces, especialmente cuando los domingos rezaba el Trisagio a la Santísima Trinidad, y bueno, una de las cosas que yo me fijé es que cuando hay una oración que dice ¿cuándo te veré, Señor, cara a cara, sin los velos de la fe? La oración dice, ¿cuándo será, Dios mío? ¿Cuándo será? Pero ella lo decía, le salía del fondo del corazón. Se notaba cómo se lo decía con toda su alma. ¿Cuándo será, Dios mío? ¿Cuándo será? Yo pensaba, madre mía, qué deseos tiene de ver al Señor. Cualquier día se me va. Y bueno, pues lógicamente con este amor del Señor, pues amaba a todo el mundo, amaba, empezando por mí. Realmente yo veía que me amaba muchísimo. Cuando decidió irse al monasterio, ella le ha confiado a alguna amiga que lo que le dolía marcharse era dejarme a mí. Pero bueno, que amaba pues a los pobres. Por ejemplo, ella iba, siempre que tenía ocasión, iba a visitar, a ayudar a dar de comer a los ancianitos de las hermanitas de los pobres, que los tenemos cerca de casa. Me preguntaba, venía del colegio a mediodía, me decía, mamá, ¿necesitas que te ayude a hacer la comida o voy a ayudar a dar de comer a los ancianitos? Entonces yo pensaba si la necesitaba o no. Si le decía que no, corriendo se marchaba. Y bueno, si no, pues ponía un delantal y me ayudaba. Y bueno, si terminaba antes, pues cogía un libro y leía, pues yo qué sé, alguna lectura espiritual, la leía para ella y para mí. O me explicaba pues cosas que le llamaban la atención de lo que le había dicho el profesor de religión o cosas, anécdotas que le habían pasado. Y bueno, pues iba al Cotolengo a ayudar también a los enfermitos de allí y bueno, me consta por una amiga que iba con ella que lo hacía con muchísimo amor y me decía, mamá, a mí antes no me gustaban los viejitos, pero ahora los veo con el pelo blanco y es que me inspiran tanta ternura, los quiero tanto. Y bueno, así en todo amaba a su hermana de una manera especial, solo que un día le decía por teléfono, Sonia, te necesito, ¿podrías venir? Lo dejaba todo y se marchaba corriendo. Eso sí, en cuanto terminaba volvía muy rapidito a casa para seguir sus deberes de colegio, lo que tuviera que hacer. Era un amor que yo realmente yo así personalmente no he visto a nadie más. Y solo la asignatura del amor quiero aprender y solo ejercicios de caridad hacer, pues todas las ocasiones que se le presentaban para hacer actos de amor, para hacer actos de caridad, pues los aprovechaba todos. Cosas muy insignificantes, porque lógicamente ya no tenía ocasión de hacer cosas grandes, pero yo hablé con sus compañeras de trabajo, de colegio, y me decían que les llamaba la atención, como siempre estaba dispuesta a hacerles favores, si en alguna cosa la necesitaban, en algún momento dejarle unos apuntes o no sé, ropa o lo que fuera, ¿no? Incluso me explicaron algún detalle, como dice, yo alguna vez tiré un papel así disimuladamente al suelo y ella también disimuladamente se bajó, lo cogió y lo llevó a la papelera.
y pues a lo mejor estábamos hablando y uno de los jóvenes decía alguna cosa en contra de la iglesia o alguna palabra un poco fuerte, y ella le miraba seria de una forma que se callaba, bajaba la cabeza, bajaba la vista y no volvía a decir ninguna cosa por el estilo. O sea que infundía como un respeto, aunque por otro lado pasaba desapercibida, porque tampoco es que tuviera así muchísima relación, porque pasaba tanto tiempo haciendo pues, en oración y estas cosas que yo nunca la veía estudiar. Y le decía, Sonia, tú vas a suspender porque yo nunca te veo estudiar. Y ella siempre me decía, no te preocupes, mamá, no te preocupes. Yo insistía y un día le pregunté, ¿pero cuándo estudias? Y entonces me dijo, mira, entre profesor y profesor pasa 1 minuto o pasan 5 y yo estudiar. Y a la hora del patio también. Y como ahora no pienso en otras cosas, pues las dedico, me centro más en la lectura, en el estudio, y entonces pues apruebo. Además, cuando voy al sagrario se lo pido al Señor también. Le digo, mira, como no tengo tiempo para estudiar, pues tú tienes que hacer que apruebe. Y si fíjate, la primera vez, pues un aprobado. Y luego le digo, Señor, un poquito más. Y así he ido subiendo hasta tener las mejores notas de mi vida. Que mis notas sean las prácticas y las obras, que en el sagrario asista a la clase. Cuando iba al sagrario, pues yo pienso que allí debía hacer su examen en que había fallado, ¿no? Y luego, y si suspendo, que recupere en el confesionario. Sí, efectivamente. Ella allí hacía su examen de conciencia y también por las noches. Cada noche hacíamos el examen de conciencia en la oración de la noche. Ella hacía pues como 10 minutos de examen de conciencia y aquí iba repasando lo que había hecho durante el día y a lo mejor me decía, mamá, perdóname. ¿Te perdone? Yo me quedaba pensando, repasando en mi mente qué había pasado durante el día para que tuviera que perdonarle, porque es que realmente vivir con Sonia era una maravilla, porque en ningún momento me disgustaba, sino que era obediente en todo y era hacendosa, me ayudaba, era alegre, en fin, todas estas cosas que voy explicando, es que es imposible de sentirse mal con una persona así y en ningún momento me hacía preocuparme por nada. Y digo, ¿por qué te tengo que perdonar, Sonia? Porque te llevé a la contraria en esto. Ah, tonta, pero si eso no tiene importancia, eso no importa, no te tengo que perdonar nada. Pero ella esto ya lo escribía en una libretita y para el próximo sábado recordarse y confesarlo, se confesaba todas las semanas. Y bueno, entonces así fue avanzando hasta que ya pensó en su vocación.